Nuestra querida secretaria dará lectura a la cuenta. Presidente, estoy yo reemplazando a Alvarito. Bueno, Roberto Fuentes. Muy bien. Voy a dar Adelante, lectura a la secretario. cuenta. Se ha recibido proyecto iniciado en mensaje que regula el prorrateo y pago de deudas por servicios sanitarios y eléctricos generadas durante la pandemia del COVID-19 y establece subsidio a los clientes vulnerables para el pago de estas, en segundo trámite constitucional. También el proyecto iniciado en moción que modifica la Ley General de Cooperativas, en segundo trámite constitucional también. La urgencia siguiente para el despacho de los proyectos siguientes. Suma para el proyecto que modifica la ley sobre propiedad intelectual, con el objeto de regular las medidas tecnológicas de protección. También para el que crea un registro de deuda consolidada. Simple, urgencia simple, para el proyecto que modifica la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores en materia de sanciones a las empresas que incurran en acoso telefónico en el envío de promociones y publicidad. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En el número cuarto está la confirmación para asistir a la sesión de hoy del ministro de Energía y Minería, señor Juan Carlos Llobet, junto al subsecretario de Energía, señor Francisco Javier López. Las excusas del señor ministro de Obras Públicas, señor Alfredo Moreno, quien deberá atender tareas propias de su cargo en relación de Magallanes y Antártica Chilena. No obstante, asiste en representación el superintendente de Servicios Sanitarios, señor Jorge Rivas, junto al asesor legislativo de dicho ministerio, señor Nicolás Rodríguez. En sexto lugar, oficio de la jefa subrogante de la Brigada de Investigación Criminal de Castro de la Policía de Investigaciones de Chile, comisaria señora Ana Franco Zamora, por el cual comunica que el fiscal nacional del Ministerio Público le encargó investigación sobre las eventuales alzas de precios en materiales de construcción de la empresa Home Center de la ciudad de Castro, a propósito del incendio ocurrido en dicha ciudad el 9 de diciembre recién pasado. Ante lo cual la comisaria, señora Franco, solicita a esta comisión la remisión del registro de los reclamos citados o cualquier información útil respecto al tema, directamente al oficial investigador subcomisario, señor Claudio Romero Jiménez, cuyos datos nos remite. Luego, un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre coyuntura económica nacional y escenario internacional. También copia de la carta del presidente del Directorio de Empresas Eléctricas, señor Francisco Maulín, dirigida al ministro de Minería y Energía, señor Juan Carlos Llobet, acerca del proyecto de ley contenido en el mensaje que regula el prorrateo y pago de deudas por servicios sanitarios y eléctricos generadas durante la pandemia del COVID-19 y establece subsidios a los clientes vulnerables para el pago de estas. Y finalmente, oficio que se indica del Ministerio de Economía, señor Lucas Palacio, y del subsecretario de Turismo, señor José Luis Uriarte, mediante los cuales remiten información de glosas presupuestarias respecto a la recuperación de la actividad turística de la región de los lagos respecto a la ley de presupuestos. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Debo antes ofrecerle la palabra ante la cuenta de que el ministro de Obras Públicas se comunicó personalmente conmigo para justificar su inasistencia, ya como lo señaló el secretario, se encontraba en el extremo austral del país. Tengo entendido que el ministro de Hacienda no dio ninguna explicación sobre su ausencia en la sesión de hoy día. Así es. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Presidente, diputado Mellado. Diputado Miguel Mellado tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Presidente, quiero reiterar ahora públicamente lo que reiteré en el chat en la mañana, que quiero que recabemos la unanimidad de los presentes para poder votar hoy día mismo este proyecto que es tan importante, presidente, para los chilenos. Lamentablemente, el proyecto que se votó en la sala va a estar durmiendo en el Senado y no va a ser ley, para ser claro. Y lo que sí es que se termina ahora a fines de enero la posibilidad de reprogramar las deudas y el no corte de servicios básicos. Entonces, si nosotros nos vamos de vacaciones en febrero sin votar esta ley, presidente, va a ser perjudicial no solo para nosotros, donde la gente nos va a decir de que preferimos salir de vacaciones que apoyarlos a ellos, sino que también no va a poder ellos renegociar con la ayuda estatal que corresponde, ¿cierto? Ahora en enero, ¿cierto? Su deuda, presidente. Es sumamente importante poder votarlo porque todavía falta Hacienda para poder hacerlo y que el miércoles podamos votarlo en sala, presidente. Eso es todo lo que digo y ojalá se pueda recabar la unanimidad de los presentes. Ofrezco la palabra sobre lo que ha planteado el diputado Mellado.
Yo solamente quisiera señalar lo siguiente, compartiendo su inquietud, diputado Miguel Mellado, lamentablemente esta es la primera vez que esta comisión tiene conocimiento de este proyecto. Y eso no es culpa nuestra. Aquí hubo una clara negligencia, principalmente por parte de las autoridades del Ejecutivo, de no habernos hecho partícipe de la discusión de este proyecto cuando se lo planteamos a mediados del año pasado. De tal manera que no es responsabilidad nuestra. Nosotros, lamentablemente, el Senado se dio todo el tiempo del mundo para abordar este proyecto y no nos pueden presionar a nosotros que en una sesión aprobemos un proyecto. Yo no voy a dar la unanimidad. Creo que quien tiene que asumir la responsabilidad es quien no nos hizo partícipe, que hubiera sido muy distinto. Si hubiéramos sido partícipe de la discusión de este proyecto, probablemente hubiéramos dado toda la unanimidad. Pero recién nos toman en cuenta. Y creo que una falta de respeto a la Cámara de Diputados, una falta de respeto a esta comisión, y por consiguiente que tiene que dar la cara el día de mañana si el proyecto no se alcanza a aprobar en el tiempo debido, serán los ministros que vieron este proyecto, ya que no tuvieron en consideración nuestras opiniones. De tal manera que recién vamos a conocer el proyecto. Necesitamos escuchar expertos, necesitamos escuchar organizaciones sociales, cosa que el Senado se dio todo el tiempo del mundo para hacerlo. ¿Y por qué? A no ser de, como lo he dicho reiteradamente, algunos ministros crean que ya la Convención Constitucional aprobó una sola Cámara en el Congreso. Y hay dos cámaras en el Congreso. Hay dos cámaras. Y yo voy a hacer respetar que hay dos cámaras. Y por tanto no doy la unanimidad para que votemos hoy día. Veremos después de escuchar al ministro de Energía, creo que es el único que está presente, si volvemos a citar para el lunes o para el martes para volver a ver y a escuchar a otras autoridades. Ya, presidente, sí, me lo permite, ya, está bien, no hagan la unanimidad, pero quisiera que alguien averiguara en la Secretaría o el mismo ministro, si lo sabe, cuál es lo que le va a suceder a los usuarios del servicio básico si nosotros no aprobamos esta ley antes de fin de mes. Eso yo quisiera tenerlo claro, nada más, presidente. Mire, diputado Mellado, como el ministro o los ministros, para ser más amplio, tienen buenas relaciones con las empresas sanitarias, así como consiguieron que no cobraran en enero, perfectamente, si nos atrasamos un poquito, como tienen muy buenos nexos y contactos con los empresarios, a lo mejor podrán pedirle que en febrero apliquen el mismo criterio que aplicaron en enero. Pero yo voy a hacer respetar la dignidad de la Cámara de Diputados y de esta comisión. Así que haga pasar al ministro de Minería y Energía para que nos explique el proyecto, señor secretario, por favor. Don Juan Carlos, tiene la palabra. Muchas gracias, Roberto. Buenas tardes a todas las diputadas y los diputados de la comisión. Un gusto estar aquí en un proyecto tan importante que, como decía el diputado Mellado, por su intermedio, presidente, ojalá pudiéramos tramitar prontamente. Yo entiendo que esta comisión quiere conocer el proyecto en detalle, como corresponde, y poder entender a cabalidad toda su implicancia antes de votarlo. En el Senado, cuando este proyecto se discutió, solamente a efectos de contexto, el proyecto se presentó al Senado el 4 de enero y la Comisión de Economía del Senado lo despachó en general y en particular el 7, tres días después, y desde luego desde el 4 de enero que este proyecto y su contenido es información pública, ¿no? Pero nosotros tenemos toda la disposición de clarificar todas las dudas que puedan surgir de la tramitación de este proyecto para, ojalá, poder tramitarlo lo más pronto posible, para efectos de poder darle una solución, ojalá, definitiva a las familias. Dicho eso, presidente, si me permite, me gustaría compartir pantalla. Tenemos una presentación de apoyo que nos va a ayudar a, si la Secretaría nos habilita la función de compartir pantalla. Autorizado, ministro. Muchas gracias. Y si usted me lo permite, presidente, me acompaña el subsecretario de Energía, Francisco López,
Y me gustaría pedirle a él que hiciera la presentación, pero yo voy a acompañar la sesión completa y vamos a estar disponibles para clarificar cualquier duda, si a usted le parece, presidente. Muy bien, que exponga el subsecretario. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Un especial saludo a las diputadas y diputados presentes. Tal como lo pude expresar en la comisión del 14 de diciembre pasado, en la Comisión de Economía, nosotros iniciamos un trabajo con distintos parlamentarios para poder preparar y establecer un proyecto de ley que diese una solución definitiva, que permitiese ayudar a las familias que por diversos motivos no han podido cumplir con el pago de los servicios básicos. Y este es el proyecto que hoy día venimos a presentar. En esa ocasión también es importante recordar también de que, por mi parte, yo invité a los distintos parlamentarios, sus asesores, a sumarse también al trabajo prelegislativo que se estaba realizando para poder avanzar también en la discusión de este proyecto que hoy día venimos a trabajar y que surge también de un mensaje presidencial, pero también que ha sido fusionado con una moción parlamentaria en el Senado y que creemos que es muy importante, tal como lo señaló el ministro y lo señaló también el diputado Mellado, poder avanzar de manera rápida para otorgarles tranquilidad a las familias y permitir que puedan también estar seguros de que no va a haber ningún problema de interrupción en sus servicios básicos. Este es un proyecto de ley que tiene una particularidad, que entrega un subsidio a las familias, particularmente que son más vulnerables, que están diagnosticadas a través de los consumos que ellos realizan, y que permite dar una solución definitiva a los problemas que han tenido para poder cumplir sus cuentas del pago de sus servicios básicos. Algunos antecedentes que creo que es importante destacar y recordar respecto de la situación, en primer lugar, del sector eléctrico, pues brevemente comentaré del sector sanitario. Hacia fines de octubre son 760.000 los clientes de empresas eléctricas que tienen deuda mayor a 45 días o más. Esto hace que es un equivalente poco más al 10% de los clientes totales, con una deuda acumulada que supera los 290.000 millones de pesos, y que hemos visto que a contar de marzo del año 2020 ha ido aumentando esta deuda. Es importante recordar que las distintas familias de nuestro país han estado en primer lugar protegidas por un acuerdo que se alcanzó y que permitió poder impedir el corte y aprobar también la postergación de las cuentas para las familias, tanto en el sector en lo que se refiere a las cuentas de la luz como a las cuentas de agua potable, para asegurar justamente que tengan acceso a este servicio básico, especialmente en los momentos más álgidos de la pandemia, cuando debían estar más tiempo a sus casas. Posteriormente esto fue refrendado por proyectos de ley que fueron presentados por parlamentarios y aprobados también por esta comisión, y que permitieron también, por un lado, asegurar que las familias continuaran con el servicio básico, pero también se fueron acumulando deudas que hoy día es importante buscar alguna solución definitiva. Podemos ver también que durante la pandemia la morosidad aumentó en poco más de 206.000 millones, y son 245.000 los clientes que fueron aumentados producto de la pandemia en situación de morosidad. En el gráfico del lado derecho podemos ver también la evolución de la deuda promedio por cliente, que en un comienzo estuvo relativamente estabilizada, después tendió a la baja hacia el principio de este año, y después aumentándose también hacia los meses que hoy día hacia los meses actuales. En el sector sanitario la situación es relativamente similar. Son casi 610.000 los clientes de empresas sanitarias que tienen deuda mayor a 60 días. Coincidentemente también corresponde al 11% de los clientes totales. En este caso la deuda total asciende a poco más de los 205.000 millones de pesos. Y durante la pandemia la morosidad aumentó en 85.000 millones y 250.000 clientes. Podemos ver que hay algunas diferencias en cifras en términos de envergadura en lo que se refiere al sector sanitario y al sector eléctrico. Principalmente puede estar motivado también porque en el sector sanitario hoy día los clientes más vulnerables también cuentan con algún tipo de subsidio que se canaliza a través de los municipios y del Ministerio de Desarrollo Social. La evolución de la deuda tiene un comportamiento un tanto distinto, probablemente explicada también por lo que se señalaba anteriormente, pero en términos generales, en lo que se refiere al porcentaje de los clientes y de las familias que hoy día están en situación de demora o de deuda mayor, en el caso del sector eléctrico 45 días, sector sanitario 60 días, corresponde a un porcentaje similar en ambos sectores, que se refiere al 11%. Es por eso que a través de un trabajo transversal, junto con distintos senadores en este caso, y con
y con sus asesores se elaboró una propuesta para poder permitir y entregar un subsidio que va a permitir que todas las familias que hoy día tienen deudas, que cuando tengan cuentas que no superan los 250 kilowatts y los 15 metros cúbicos, puedan acceder también a un subsidio. Además, se entregó en primer lugar una ampliación del beneficio para poder acogerse, porque entendemos que quizás hace una diferenciación entre aquellas familias que son hasta 250 kilowatts de consumo y aquellas que son de 15 metros cúbicos, permitiendo que todas las familias bajo sus umbrales puedan acogerse al beneficio también de subsidio, pero todas aquellas que son calificadas en muchos casos de alto consumo pueden también acogerse a los beneficios para poder ampliar el plazo de prorrateo y poder acogerse también a los beneficios actuales que hoy día tiene la ley, es decir, poder acoger el prorrateo en el pago de 48 cuotas sin intereses y sin ningún tipo de reajuste. Los beneficiarios... el beneficio adicional que se está entregando, como señalaba, para aquellos morosos más vulnerables, que son calificados en aquellos que son, como decía anteriormente, hasta 250 kilowatts, y en el sector de agua potable, con un consumo promedio no superior a los 15 metros cúbicos, para todos aquellos que se encuentren y que hayan tenido cuentas impagas o no hayan podido cumplir el pago de las cuentas entre el 18 de marzo, que es la fecha que está iniciada la pandemia, y el 31 de diciembre. La ley lo que realiza es un prorrateo de la deuda en 48 cuotas, es un prorrateo que es de carácter automático y que establece que las cuotas mensuales no se podrán exceder, todas estas 48 cuotas no podrán exceder el 15% del cobro asociado al consumo promedio que tienen las familias. Esto es sin ningún tipo de multas ni intereses. Y adicionalmente, para poder ayudar a estas familias y de esta manera impedir que tengan incrementos en sus cuentas, se entrega un subsidio que es equivalente a ese 15%. Es decir, las familias más vulnerables, de ser aprobada esta ley, no van a haber variaciones en sus cuentas durante los próximos 48 meses, producto de las cuotas adicionales que se van a incorporar por las deudas que tienen impagas. Esto lo que permite es poder ayudar a las familias y permitir que podamos retomar un normal funcionamiento de los sectores eléctricos y sanitarios, pero que el Estado sea el que vaya en ayuda a estas familias por la entrega de este subsidio que es muy relevante. Adicionalmente es importante considerar que hay familias que, como ustedes bien saben, y también se discutió en algunas ocasiones en la discusión de las leyes anteriores, son familias que grupos de viviendas que tienen un medidor común, pueden ser también algunas viviendas OXITES que pueden compartir un medidor entre distintas familias, por tanto también se establece un procedimiento especial para que aquellas familias que puedan tener consumos superiores al límite establecido, es decir, los 250 kilowatts o los 15 metros cúbicos, puedan acogerse también a la ley, porque la preocupación principal que tiene esta propuesta, que fue trabajada junto con parlamentarios transversales, es poder permitir que las familias puedan también tener acceso seguro a su suministro de servicios básicos. La aplicación del beneficio en algunas cifras concretas va a permitir que 474.000 clientes beneficiarios alcance a pagar el 100% de la deuda o se le extinga al cabo de los 48 meses. La deuda pagada con subsidio es de 63 millones de dólares, son 63 millones de dólares que el Estado va a poner en carácter como subsidio para la implementación de esto, y también se ha estimado que la deuda que va a existir posterior a los 48 meses y que va a ser y que sería absorbida por parte de las empresas es de cerca de 40 millones de dólares. Con esto damos también una solución que permite que las empresas, que a través de distintas conversaciones, están en voluntad también de poder colaborar en la implementación de esta ley. La deuda para el sector sanitario son cifras relativamente similares, son 432.000 los clientes beneficiarios que alcanzan a pagar el 100% de su deuda o que se le extingue a los 48 meses. En definitiva, si bien puede existir un traslado entre ambos sectores, son un poco más de 900.000 familias, algunos de ellos pueden entrar en ambos sectores, que van a ser beneficiados por este beneficio. Y la deuda pagada también son cifras similares. La deuda pagada con subsidio alcanza los 35 millones de dólares y aquello que se extingue y sería absorbido por parte de la empresa alcanza los 32 millones de dólares. Creemos que esta es una solución que, como señalé anteriormente, permite que abordar de buena manera, permite que las familias que han tenido imposibilidad o problemas para poder cumplir con el pago de las cuentas de servicios básicos, vaya el Estado en una primera etapa, en ayuda de ellas, entregando un subsidio por el monto equivalente al cual verían incremento sus cuentas. Por tanto, es importante destacar que estas familias, producto del prorrateo de las 48 cuotas
de la deuda que tenían anteriormente no van a ver alteradas sus cuentas. Va a permitir que las familias también puedan continuar con el servicio de electricidad y agua potable, pero que de la misma manera es el Estado el que las ayuda. Y adicionalmente, a través de distintos convenios que se firmarían con las empresas, se establecerían también fórmulas para que las empresas puedan también convenir y ser parte también de esta solución. Y de esta manera también buscar una solución que incorpore no solamente a las familias, sino que incorpore también al Estado y también eventualmente a las empresas. Esa es la presentación que tenemos nosotros de manera más detallada del proyecto, y estamos abiertos a poder conversar y discutir también, dada la celeridad que tiene poder avanzar también en un proyecto de ley de este tipo. Quizás, presidente, si me permite, me gustaría enfatizar una cosa. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Quiero clarificar una cosa que es importante y que se discutió mucho en el diseño de este proyecto y durante su tramitación en el Senado, que fue la decisión que tomamos de que el criterio para separar el universo de deudores entre aquellos que van a tener acceso al subsidio y al prorrateo automático y aquellos que no, ¿no es cierto? La segunda categoría va a tener que ir voluntariamente o proactivamente a las compañías, fue un nivel de consumo, ¿no es cierto? 250 kWh mes en el caso de la electricidad y 15 metros cúbicos mes en el caso del agua. Hubo mucha discusión respecto de por qué habíamos usado un criterio de consumo en vez de un criterio de registro social de hogares, por ejemplo, de vulnerabilidad. Y la verdad y en esto trabajamos con las superintendencias también, pero la verdad es que la información disponible respecto de los clientes en general es muy imprecisa. Entonces, quienes viven en los hogares y cuyo nivel de vulnerabilidad nos gustaría entender, digamos, para poder ver dónde destinamos los esfuerzos, muchas veces no son los titulares de las cuentas, no son los dueños de las propiedades. Incluso si son los dueños, las propiedades cambian de propietario, pero no necesariamente las cuentas cambian de root. Entonces, muchas veces las personas pagan cuentas en una casa que es de ellos, pero siguen pagando esa cuenta a nombre del dueño anterior. Entonces, por simplicidad y para efectos de poder acelerar la implementación de esto y que sea automática y rápida, se optó por este criterio de nivel de consumo, pero como entendemos que hay algunas familias que podrían tener niveles de consumo, por ejemplo, porque tienen medidores compartidos, por sobre los umbrales, pero igual ser vulnerables, se generó este mecanismo que explicaba el subsecretario para que ellos puedan también acceder a los beneficios, ¿no? Eso, presidente, y disponible para clarificar cualquier duda. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre el planteamiento que han hecho el subsecretario y el ministro. Ministro, una consulta. Esas 760.000 clientes que están morosos en el caso de la luz y esos 610.000 clientes que están morosos en el caso del agua, ¿cuánto es el monto de plata que ellos deben hoy día, aproximadamente en promedio? ¿Se puede saber eso o no? ¿Son sí, 300, 400? En las láminas 3 y 4 está esa información. Aquí la dejamos de compartir, perdón. Mientras el subsecretario la comparte nuevamente, se lo voy a decir. En el sector eléctrico, la deuda promedio por cliente son casi 400.000 pesos, como se muestra ahí en la línea amarilla del lado derecho, ¿no es cierto? Esa deuda promedio por cliente en pesos. Y en el sector sanitario es un poco menor, son casi 350.000 pesos. Ahora, ojo con eso, que ese es un número que es la deuda total dividido por el número de clientes morosos, y esa deuda total incluye también la deuda que había en ambos sectores antes del inicio de la pandemia. O sea, si usted se fija en este gráfico que estamos viendo en el sector sanitario, por ejemplo, en marzo del 2020, justo antes de la pandemia, había 300, me cambié el gráfico a la izquierda, ¿sí? En marzo del 2020 había 120.000 millones de deuda y había 358.000 clientes morosos. Y si usted se fija, la foto siguiente, que es un trimestre después, o sea, en junio del 2020, salta mucho el número de clientes, de 358.000 a casi 630.000 o algo así.
y el monto de deuda acumulada pasa de 120 a 156. ¿Se fijan? Pero lo importante aquí es que la deuda total incluye una deuda histórica que todos los sectores tienen siempre, incluso en tiempos normales. Por eso que este proyecto de ley lo que atiende es la deuda que se acumuló en ambos sectores durante la pandemia, entre marzo del 20 y diciembre del 21. Siendo eso así, ministro, perdón, que no es tan alta la deuda, ¿no? Yo pensé que iba a ser más alta porque esa es toda la deuda acumulada que tiene. Claro, la deuda acumulada del sector sanitario son 205.000 millones, ¿no es cierto? No, pero me estoy refiriendo por cliente. Promedio. Esa es la deuda acumulada desde que partió la pandemia, un poco más de 350.000 pesos. Claro, en estricto rigor, esa es la deuda de todos los clientes que están morosos en el sector eléctrico. Uno toma la deuda total, la divide por el número de clientes morosos para calcular el promedio y eso es casi en 350.000 pesos y fracción. Pero solamente quiero precisar que eso incluye la deuda acumulada antes de la pandemia, ¿no es cierto? Y los clientes que venían morosos de antes también. Pero efectivamente, bueno, estos son montos grandes, son platas grandes, pero respecto de las proyecciones que se hicieron en algún momento, esto fue menos de lo que muchos pensaron, ¿no es cierto? De hecho, una cosa que está dicha ahí, pero para decirlo en inverso, el 90% de las familias chilenas, o 89%, siguió pagando. Y nosotros hicimos la apertura de eso por comuna, para tener una indicación de segmento socioeconómico, digamos. Y claro, las comunas más vulnerables, ese 90% un poco más bajo, y en las comunas más ricas, digamos, en ese momento un poco más alto. Pero igual están en el orden de 80 y tanto por ciento. O sea, la inmensa mayoría de las familias chilenas, a pesar de que no se arriesgaban a un corte, siguieron pagando puntualmente sus cuentas. Y eso hay que destacarlo porque hay un esfuerzo grande. Ok. Ofrezco la palabra. Ministro, vuelvo a preguntar. Presidente Boris Barrera está pidiendo la palabra. Entonces le ofrecemos la palabra a Boris Barrera, después consulto yo. Gracias, presidente. Bueno, saludar al ministro, subsecretario y a todos los colegas presentes, también a los secretarios, a todos los que hacen posible esta transmisión. Segundo, también saludar que es importante ver estar conversando, tramitando un proyecto que busca una solución definitiva al problema al que se ven enfrentadas muchas familias chilenas, producto principalmente de la pandemia. Pero es tarde, y eso lo manifestó usted, presidente, delante. La verdad es que nosotros hace como 8 meses que presentamos un proyecto que lo que pretendía era abrir el debate. No sé si lo recuerda cuando vino el ministro a través de su intermedio la primera vez. Sabíamos nosotros que esa no era la solución final, sino que pretendíamos abrir el debate y después de, 8 meses después, venimos a tramitar este proyecto tan importante, pero así rápido. Y también quiero saludarlo, presidente, porque la Comisión de Economía no es una ventanilla donde se pasan a timbrar nomás los proyectos, sino que espero que aquí le podamos dar la tramitación que corresponde y de la manera más seria posible. Por eso también creo que es importante escuchar a algunas personas que pusieron aquí antes sobre el otro proyecto y sobre las necesidades que habían, por ejemplo, de la Asociación de Municipios Libres, de los consumidores que también expusieron y que ahora que estamos tramitando este proyecto que lo afecta directamente, sería importante conocer su opinión. Lo otro, antes que se me olvide, ojalá nos puedan enviar la presentación. Como cuarto punto, decir también de que nuestros asesores, cuando el ministro se comprometió a tramitar un proyecto o a conversarlo, nuestros asesores trataron de ubicar a los asesores del ministro y la verdad es que no hubo respuesta de ellos. Dijeron que no lo habían visto y no hubo interés prácticamente de sus asesores, para que quede claro, porque escuché que dijo de que no habían invitado a nuestros asesores. Eso es mentira y lo quiero dejar aquí claro. Fuimos nosotros los que los buscamos y desde el ministerio no había nadie disponible para hablar sobre eso. Ahora sobre las preguntas. Lo que me queda claro, o sería bueno que lo pueda despejar el ministro, el subsidio finalmente, o la deuda esta que se va a prorratear por 48 cuotas, las va a pagar íntegramente el Estado.
¿Por qué? Porque dice de que se va a pagar, bueno, la cuota no puede superar el 15% del promedio del año 2021, pero a las personas que van a entrar en este beneficio son solamente las que tienen un consumo mensual de 15 metros cúbicos en ese promedio y en el agua y de 250 kWh en la electricidad. Por lo tanto, ese es el tope. Las personas que tienen un consumo promedio hasta ese tope son las que entran en este subsidio. Y después dice de que el proyecto dice de que el Estado pagará la cuota de acuerdo al cálculo que se hizo de esa cuota, o sea, lo va a pagar completo, es lo que tengo entendido. Entonces quería saber eso, primero que nada, si está bien lo que estoy deduciendo. Lo segundo que me gustaría saber es cuántas personas, que no me quedó claro en la presentación, del total de deudores estarían entrando en este beneficio del subsidio, porque, claro, el tope, como decíamos, es de 15 metros cúbicos del agua, de 250 kilowatts de la electricidad, pero según el informe del año 2019 del Ministerio de Energía, el promedio mensual de una familia es de casi 700 kilowatt hora en el mes. Entonces nosotros colocamos un consumo de 250 kilowatts. Quiero ver, me gustaría saber a cuántas personas realmente, a cuántas familias va a acoger este beneficio. Y, por ejemplo, y según el CERNAC, en un informe que hizo sobre el consumo de agua, dice de que en el verano una familia de 5 personas, que por lo menos es un promedio más o menos real en mi distrito, consume en el verano 25 metros cúbicos al mes y 34,5 metros cúbicos en el invierno. Entonces nosotros colocamos 15 metros cúbicos, también ese grupo familiar debe ser no el estándar de acá de mi distrito, debe ser de unas 2 personas, yo creo. Entonces también me gustaría saber a cuántas personas va a beneficiar en el agua y en la electricidad este subsidio. Así, con números, no con el gráfico, con números así. Mira, son 100 personas, son 100 los deudores, 50 van a entrar en el subsidio, 50 no entran en el subsidio. Y también me gustaría saber en qué parte de la ley, porque yo estuve leyendo el proyecto completo, el comparado que nos enviaron, que es lo que tengo a mano, y en ni una parte habla sobre, o por lo menos no lo vi yo, sobre los consumos altos, dónde entran los altos consumos, y mi preocupación va principalmente en las microempresas, en los talleres, en los restaurantes, que estuvieron cerrados durante mucho tiempo, pero que sus máquinas congeladoras, sus máquinas conservadoras, sus equipos, sus tractores, generan altos consumos. Por lo tanto, ellos no van a ser beneficiarios de ningún subsidio, pero sin embargo son personas, muchas empresas, microempresas familiares, talleres, que están pasándola mal, que tienen deuda, no sé, porque una cuenta de la luz le sale 300, 400 mil pesos mensuales o 100 mil pesos, imagínense, y acumulados son millones los que deben, y por eso me gustaría saber dónde están aquí, en qué parte, en qué artículo del proyecto, porque yo no lo logré detectar. Eso por ahora, presidente. Gracias. Gracias. Ofrezco la palabra a alguien más. Si no hay, yo quisiera hacer la siguiente consulta. A mí me parece delicado que no considere el criterio de la vulnerabilidad, es decir, que no se tome en cuenta la ficha de registro social de hogar, porque por los montos que están siendo considerados como límite máximo, 250 en la luz, 15 en el agua, me parecen absolutamente insuficientes, porque puede ser, ya que como no ha tomado el criterio de la ficha de registro social de hogar, que al final el subsidio pueda ir más dirigido a sectores más acomodados que a sectores más vulnerables. Entonces, yo entiendo que puede haber algún problema de información, pero para mí me parece fundamental que el criterio de la vulnerabilidad esté presente. Ahora, lo que no me queda claro tampoco... Está pidiendo la palabra. Ya, se lo ofrezco al tiro. Lo que tampoco me queda claro, porque yo siempre escuché que esto iba a ser tripartito. Una parte la pagaban las personas, otra parte la pagaba el Estado y otra parte la pagaban las empresas. Y yo no estoy viendo dónde las empresas contribuyen también al pago de estas deudas. Así que sería bueno y preciso que se pudiera aclarar. Y lo tercero, ministro, si se va a prorratear esto, se entiende, y usted me
me explica si estoy entendiendo mal, que una persona, una vez que entre en vigencia esta norma, estaría pagando su cuenta mensual tradicional, más solo el 15% de la deuda acumulada mensualmente, dividida en 48 cuotas, ¿no? Es así, ¿no? Es decir, pago mi cuenta habitual y después la deuda que se me acumuló se divide en 48 cuotas y de esa cuota que sale solo pago el 15% y el 85% sería el subsidio que da el Estado. Presidente, si quiere clarifico eso. Ministro, antes le vamos a ofrecer la palabra al diputado Mellado para que nos conteste a los tres. No, yo solo quiero recordarle a los parlamentarios y al ministro que esta situación que está teniendo la gente por el no pago de cuentas de servicios públicos, lo hicimos nosotros los parlamentarios cuando hicimos, tiempo atrás, proyectos de ley donde, dado la pandemia, ¿cierto?, sacamos un proyecto de ley que acuérdense que lo hizo la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y la Comisión de Economía del Senado, y ambas después se rechazaron para llegar a una común, pero para que la gente, si no podía pagar, ¿cierto?, no se le cortaron los servicios básicos. Bueno, después se llegaba a septiembre, ¿te acuerdas, Jaime? Y después el Senado los llegó hasta diciembre. Bueno, resulta que ahora le estamos echando la culpa al gobierno, ¿cierto?, de que no ayuda a pagar. Resulta que nosotros hicimos esta ley para que la gente tuviera la posibilidad de que en la pandemia no pudiera pagar, y es más, dentro de la ley que vencía en diciembre estaban las 48 cuotas para renegociar y el vencimiento de las 48 cuotas en enero. Entonces, que se incorpore la ayuda fiscal y después, cuando no termines de pagar, la empresa, que están hablando de cerca de $40 millones, se hacía cargo del no pago y la daba de baja, digamos, tiraba gasto, me imagino. Esa es la ayuda que va a colocar la empresa y la otra ayuda es la colocará el gobierno. Pero digamos las cosas como son, estimados diputados. Nosotros incorporamos al gobierno, platas del gobierno aquí, por lo tanto no golpeemos la mesa como si el gobierno no quisiera ayudar, sino que ahora ellos están haciendo este proyecto de ley, de lo cual yo quisiera que volviéramos a ver si podemos votar hoy día. De hecho, presidente, gracias. Diputado, o no nos escuchó bien, yo no he escuchado a nadie acusar al gobierno de nada, solamente estamos preguntando cómo se va a pagar el subsidio que se le va a dar a la gente y cómo las empresas van a participar en algo o no en este pago. Pero nadie le está recriminando nada al gobierno, para que quede claro. Solo estamos pidiendo precisiones. ¿Quién pidió la palabra? Don Boris Barrera. El diputado Boris Barrera tiene la palabra nuevamente. Gracias, presidente. Después la pasamos la palabra al ministro. Sí, que se me quedó una pregunta. En el proyecto de ley dice que se van a considerar solamente las deudas entre 18 de marzo del 2020 y 31 de diciembre del 2021, y hace referencia a la ley, bueno, que aprobamos, esa que de la que hablaba el diputado Mellado recién. Pero en esa ley también habla de que las personas podían incluir dentro de esa deuda para repactar deudas anteriores al 18 de marzo. Me parece que eran 5 metros cúbicos de agua, no lo recuerdo muy bien. ¿A qué voy con esto? De que hay gente que se puede haber acogido a esta ley y tal vez puede haber repactado ya, como se vencía ahora en diciembre, a lo mejor hay gente que ya repactó esta deuda y en esa deuda está incluida esta otra deuda anterior a la vigencia de la ley. Entonces quería saber qué pasa con esa gente que ya que ya repactó y ya empezó a pagar. ¿Se les va a aplicar también, si que cumple los requisitos, este subsidio? ¿Y qué pasa si en el cálculo de esas cuotas que la gente ya repactó está esa deuda que se podía ingresar a este total y que se obtuvo antes de que empezara la pandemia, en el fondo, si lo recuerdo? Esa pregunta se me ha quedado. Muy bien, gracias, diputado Barrera. Tiene la palabra el ministro para que pueda contestar las inquietudes que han sido planteadas.
Gracias, presidente. El superintendente tenía la mano levantada antes. No sé si queremos que precise alguna cosa y después... Ya, ofrezcámosle la palabra al superintendente, secretario. Muy bien, adelante, superintendente. Muchas gracias, presidente. Solo era para responder la pregunta del diputado Barrera respecto de los 15 metros cúbicos de agua, que probablemente sea muy parecido al sector eléctrico. En el país, a día de hoy, el promedio de consumo de todas las familias es 15 metros cúbicos por cliente al mes. ¿Ya? Ese es más o menos el promedio. Este promedio ha ido bajando, por lo tanto los años previos siempre era un poco más, 15,5, 15,7. ¿Por qué se fijó este umbral de 15 metros cúbicos por cliente mes? Obviamente no fue al azar. El promedio de Chile es 15 hoy en día. Hay cerca del 65% del país que tiene un consumo menor o igual a 15 metros cúbicos por cliente. Por lo tanto, al ser un promedio, hay bastantes clientes que tienen más que eso, pero hay bastantes que tienen menos que eso. Y hoy día, todos los clientes que están beneficiados con el subsidio al agua potable tienen este límite de 15 metros cúbicos por cliente. ¿Por qué? Porque en su minuto, hace muchos años atrás, cuando se creó esta ley del subsidio, ese era un buen promedio para asegurarse que todas las familias vulnerables pudiesen acceder al beneficio y este límite fuera suficientemente representativo. Por eso, pese a que incluso ha ido cayendo el consumo, yo le puedo garantizar que los clientes vulnerables prácticamente en el 100% tienen consumos menores a 15 metros cúbicos por cliente mes. Tenemos muchas familias que consumen incluso menos de 10 metros cúbicos por cliente mes. En particular, la cifra precisa de los 600.000 clientes que hoy día tiene el sector sanitario que están morosos, esto es un 10%, un 11% del sector sanitario, el 90% restante está pagando, pero de esta bolsa que hay clientes morosos, este límite alcanzaría para cubrir más del 70% de estos clientes morosos. Tengo aquí la cifra, eran 432.000 clientes de los 600.000 podrían acceder a este beneficio adicional que se está proponiendo con este límite de 15 metros cúbicos. Así que la verdad es que es una cifra que yo creo que es bastante representativa. No fue al azar y cubre bastante. Más del 70% de estos clientes vulnerables que están sin poder pagar las cuentas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, superintendente, por su clarificación. Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Respecto a la pregunta del diputado Barrera, por su intermedio, presidente. Voy a repasar el mecanismo de subsidio, prorrateo y pago por las distintas partes. Supongamos, para simplicidad de los números, que una persona tiene un consumo promedio histórico de 100 pesos. 100. Lo que vamos a hacer con esta ley es que si está bajo los umbrales de consumo que hablamos, vamos a tomar la deuda que acumuló durante la pandemia, no toda la deuda acumulada durante la pandemia. Esa deuda se va a dividir en 48 cuotas, ¿sí? Si ese resultado es menos que 15, que es el 15% de la cuenta promedio, a esa familia en su cuenta se le va a mostrar 15, que es el consumo de ese mes. No, perdón, 100, que es el consumo del mes normal. Digamos, 14 de la cuota por la deuda atrasada, pero después se le va a restar los 14 completos porque los pone el Estado. ¿Se entiende, no? Entonces, la cuenta de ese mes, 100 pesos. Una cuota de las 48 de la cuenta de la deuda que acumuló en la pandemia, digamos 14 pesos, y después un subsidio de 14. Entonces la persona va a pagar solamente la cuenta de ese mes, que son los 100 pesos. ¿De acuerdo? Ahora, si al tomar la deuda de la pandemia y dividirla por 48, el resultado es más que 15, 20, digamos cualquier cosa, esa familia en su cuenta va a ver 100 más 15 solamente, menos 15 por el subsidio de 15, va a seguir pagando 100, pero esos 5 que no alcanzaron a cubrirse con las 48 cuotas, pasan al final y son de cargo de las compañías.
se extingue esa deuda. ¿No es cierto? Entonces, de nuevo, la deuda acumulada en la pandemia se divide por 48, pero con un máximo mensual de 15%. Hasta ese 15% lo paga el Estado con un subsidio y lo que excede lo pagan las compañías, digamos, porque se extingue esa deuda. Esos montos, en el caso eléctrico, nuestra estimación es que alrededor de 40 millones de dólares lo que tienen que asumir las compañías. Y en el caso sanitario, la estimación es que son algo más de 30 millones de dólares lo que tienen que asumir las compañías. Por esos saldos de deuda de la pandemia que no se alcanza a pagar en 48 cuotas con un tope de 15% mensual. ¿Ya? Eso. Ahora, la segunda pregunta que era, ¿qué porcentaje de las familias deudoras de la pandemia entran en esta solución de prorrata automática y subsidio? En el caso de la luz, 77%. 475.000 familias de 615.000. Y en el caso del agua, como dijo bien el superintendente, 430.000 y fracción de 600.000, ¿no es cierto? 71%. Pero hay que recordar que el número de las sanitarias es un porcentaje un poco más bajo, pero hay que acordarse que ya una porción de los clientes más vulnerables del sector sanitario tienen un apoyo estatal porque tienen un subsidio mes a mes. Entonces, están de alguna manera cubiertos ya con subsidio. Entonces, número grueso, prácticamente el 80% de los clientes que tienen deudas acumuladas durante la pandemia está cubierto por esta solución de prorrateo automático, subsidio, extinción al final, y esos clientes no van a pagar en el futuro nada más que la cuenta por el consumo de ese mes futuro en el que van a consumir agua y electricidad. Ahora, los consumos altos... Ministro, perdón que lo interrumpa, porque no me quedó claro. ¿Significa entonces que esas familias no van a terminar pagando nada de la deuda morosa? Porque una la absorbe el subsidio del Estado y otra parte la asumen las empresas. ¿O me equivoco? Así es. Siempre y cuando sean menores de 15 metros cúbicos. Así es como usted lo entiende. Es como usted lo entiende. Para las familias que estén en ese 70-80% de menores consumos, ¿no es cierto? Pero van a tener que seguir pagando su cuota mensual. O volver a pagar sus cuentas mensuales, que en muchos casos llevan meses sin hacer, digamos, ¿no es cierto? Pero tienen que normalizar los pagos de sus cuentas mensuales, ¿de acuerdo? Ahora, respecto a la pregunta de los consumos por familia, ya lo abordó el superintendente en materia de agua. En materia eléctrica, diputado Barrera, por su intermedio, presidente, el consumo promedio de una cuenta tipo de una familia chilena de electricidad son 180 kWh mes. Y aquí estamos poniendo el umbral en 250, ¿no es cierto? Bastante más arriba. Y eso, como dije, deja a casi el 80% de las familias deudoras de la pandemia dentro de la solución. Las pymes, que también las mencionó el diputado, las pymes están incluidas si están bajo ese umbral. O sea, todas las pymes que tengan consumos debajo de 250, aunque sean pymes, se acogen al mismo beneficio. Las que tengan más que ese umbral siguen manteniendo los derechos que tienen a partir de la ley hoy vigente, ¿no es cierto? Entonces hay un listado de requisitos que hay que cumplir, y cumplidos esos requisitos pueden prorratear sus cuentas, digamos, en 48 cuotas. Respecto de la deuda antigua, es decir, la deuda que existía antes de la pandemia, efectivamente la ley vigente permite que ese saldo de deuda se pueda prorratear en cuotas acercándose a las compañías, que es lo que dice la ley actual. Entonces, si una familia está en esa situación y reprogramó esa deuda histórica en 48 cuotas hacia adelante, pero cumple con los requisitos para acceder al subsidio de esta ley, ¿sí? Porque tiene deuda acumulada en esta pandemia, va a tener igual acceso a esa prorrata de las 48 cuotas de la deuda de la pandemia, va a tener acceso al subsidio, pero por el 15% de la deuda de la pandemia. El subsidio no atiende la deuda que se había generado antes de la pandemia, ¿sí? Respecto de las preguntas del diputado Naranjo, el registro social de hogares fue la inclinación natural de todos al principio. Nosotros, del MOP, de los senadores, digamos, de Desarrollo Social, de Hacienda, a todos nos gustaba mucho más la solución del registro social de hogares. Esa es la mejor información que tenemos para concentrar los esfuerzos.
pero la información que recibimos de ambas superintendencias y de los números que nosotros mismos levantamos es que la posibilidad real de cruzar la información del registro social de hogares, que está asociada a roots de personas, digamos, de familia, con los números de clientes que son los deudores, digamos, es muy difícil de hacer. La probabilidad de cometer muchos errores en eso era altísima y iba a ser mucho más lento y engorroso el problema. Ahora, entendemos que al usar el consumo como aproximación al ingreso, que es imperfecta, porque aquí se nos va a ver personas que tienen consumos bajos, por ejemplo, una pequeña casa en la playa, por decir algo, o un profesional joven que tiene altos ingresos pero consume poco porque está poco en su departamento, esa persona va a acceder al subsidio, ¿no es cierto? Vamos a equivocarnos ahí. Pero para el otro lado, lo que hicimos, es decir, personas de altos consumos pero bajos ingresos, cuando tienen en general un medidor común, generamos este mecanismo para que esas familias puedan acercarse a la compañía y acceder igual a los beneficios, aunque estén sobre el umbral, si tienen una ficha al registro social de hogares que muestra que son vulnerables, ¿no es cierto? Entonces, no es perfecto, pero creemos que esta solución tiene que ser práctica, fácil de ejecutar y minimizar los errores. El año 2010 o 2011, si no me falla la memoria, se implementó un subsidio al consumo eléctrico a partir del registro social de hogares, y eso terminó en una comisión investigadora en el Congreso, con la Contraloría haciendo una auditoría, porque el cruce entre el registro social de hogares o la ficha de protección social en su momento y los números de clientes de las compañías es muy difícil de hacer. Ya repasamos el monto que pagan las compañías, repasamos lo del pago mensual. Yo creo de mis notas que esas son las preguntas que estaban abiertas. No sé si hay alguna que se quedó en el tintero. Volvemos a ella. No sé, diputados que hicieron consulta. Ministro, en la ley vigente que tenemos hoy día, ¿se acuerda que fijamos un monto de consumo? ¿Cuánto era? ¿15 también? Y yo no me acuerdo en este momento, no la tengo a la mano. Pero también establecimos un monto de consumo, ¿no? ¿O me equivoco? Boris Barrera está pidiendo la palabra, presidente. Boris Barrera tiene la palabra. Sí, presidente, se intentó colocar se intentó colocar topes también cuando tramitamos la ley anterior, pero afortunadamente quedó sin tope. Justamente quedó sin tope. Por el quedó solamente que estuvieran en el nivel de vulnerabilidad. Pero el nivel de vulnerabilidad en la última ley quedó en 80%. Pero el Correcto. tema de los topes de los consumos, eso en la mixta se intentó colocar, pero finalmente quedó fuera. Lo que quería decir, presidente, es que estos consumos que yo he dado aquí son consumos que no los digo yo, sino que lo dice, por ejemplo, en un informe del 2019 del Ministerio de Energía en relación a la electricidad y un informe del CERNAC que hace sobre el consumo de agua, que está en su página también, y estaba recién revisando y hay un informe del 2008 donde sale una curva de consumo que es de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, de ellos mismos, que la podría, si quieren, se las mando aquí después, y aparece como el mínimo es los 15 metros cúbicos, los mínimos que consume una familia durante el año 2008, y resulta que oscila entre 15 metros cúbicos y 20 y tantos metros cúbicos en el 2008, ojo. Entonces, por eso es que no son números que digo yo, sino que son números que están ahí. Obviamente, siempre los subsidios, cuando nació este de los 15 metros cúbicos, era para incentivar que la gente no consuma tanta agua. No es porque la gente consuma esos 15 metros cúbicos. Ojo. Entonces, tampoco no sé si ese consumo es de una familia de cuántas personas. El que le di yo, que sale en el informe del CERNAC, es para una familia de 5 personas. Y le cuento de que aquí en mi distrito, en una habitación viven en muchas casas más de una familia. Viven 2 familias, 3 familias hacinadas, que es lo que descubrió el ministro Mañalich, no sé si lo recuerdan, que vivían las familias hacinadas. Entonces, por eso es que son consumos que para mí yo creo que los vamos a tener que revisar de mejor manera para ver de que efectivamente llegue a toda la gente que lo necesita. Porque como le digo, aquí en mi distrito las familias son grandes, en muchas casas vive más de una familia, o sea, 8, 9, 10 personas en una casa, 12 personas, y si les decimos de que para entrar en este subsidio tienen que tener un consumo promedio del año 2021 15 metros cúbicos, le aseguro de que va a quedar gente que sí lo necesita, gente que vive hacinada,
que viven más de una familia dentro de una casa van a quedar fuera de este beneficio. Entonces, lo que me preocupa es que es excluyente. O sea, ni siquiera dice de que se va, por último, subvencionar hasta los 15 metros cúbicos, sino que los deja fuera. Le dice el que consume más de 15 metros cúbicos no accede al beneficio. Y el que consume más de 250 kilowatts no accede al beneficio y queda fuera. Y eso, presidente, me preocupa. Por eso es que sería importante invitar a la agrupación de consumidores y también a la Asociación de Municipios Libres, que lo vuelvo a insistir. Gracias. Gracias, diputado. Ministro, a partir de lo que dice el diputado Barrera, ¿y no sería posible poder agregar de que si no está en el límite de ese consumo, en su defecto, si está en el tal nivel de vulnerabilidad, se podría acoger a la ley aunque el consumo fuera superior? ¿No podría buscarse una solución por ahí para poder incluir a ambos? Es decir, los que quedan fuera por consumo y resulta como son vulnerables, porque la idea es que esta ley favorezca principalmente a las familias vulnerables. Sí. Entonces, esa es la idea. Claro. Y yo comparto lo que dice el diputado Boris, en el sentido de que podemos dejar familias que a lo mejor tienen un consumo mucho más alto y estando en la condición de vulnerable los dejamos fuera. Entonces, como poder poner como un doble requisito, o está en el consumo o tiene cierto nivel de vulnerabilidad. Claro. No sé, pregunto si se podría buscar una solución para la inquietud que plantea el diputado Barrera, que me parece muy lógica. Es una inquietud, una preocupación muy lógica. Lo que incorporamos en el artículo 6 es una cosa que busca hacer eso. En el fondo es generar una nueva puerta de entrada al beneficio para personas que están sobre los umbrales, los 15 metros cúbicos, los 250, que están sobre ese umbral, pero son vulnerables. Y dice lo siguiente, dice, en el caso de las agrupaciones colectivas, entendiéndose por tales aquellos grupos de familias o habitacionales, villas o poblaciones que cuentan con medidores comunes, ¿no es cierto?, podrán acceder al sistema de prorrateo de la deuda descrito en el artículo tanto y a los subsidios descritos en el artículo tanto, y ahí describe cuáles son los requisitos en el fondo, ¿no es cierto?, que los jefes de hogar de esa vivienda deben presentar a la compañía su antecedente. Aquí estoy haciendo un resumen, ¿no es cierto?, que pertenezcan al 80% más vulnerable, ¿no es cierto? Incluye ahí esos hogares que sean el 80% más vulnerables. O sea, lo que dice la ley es que si usted está sobre el consumo, pero está sobre el consumo porque detrás del medidor viven varias familias, como decía el diputado Barrera, por ejemplo, familias que son asignadas, digamos, 2 familias bajo un mismo techo o una misma casa, superan el umbral no porque son de altos ingresos, sino que son muchas personas detrás de una misma casa, pueden ir con la cuenta, mostrar, somos varias familias, su ficha o su registro social de hogares, y si están en el 80% acceden. Y lo mismo para los CITE, los comités, o sea, las villas, en el fondo, cuando hay más de un grupo familiar detrás de un medidor, y tiene una definición más bien amplia, ¿no es cierto? Agrupaciones colectivas que tienen un solo medidor, ¿no es cierto? Entonces creemos que eso está bien cubierto, precisamente para hacernos cargo de la preocupación que tiene el diputado Barrera y usted presente. Correcto. Diputado Barrera, ¿qué le parece la respuesta? No, sí, yo vi esa parte del articulado, pero me dio la impresión que hablaba así como yo me imaginé que eran los CITE, los condominios, que a veces tienen un medidor central y dentro de los departamentos hay remarcadores que les dicen, y no de que eran más de una familia en una casa. O sea, me da la impresión de que si en una casa viven 3 familias, tendrían que ir los 3 jefes de hogar de esas 3 familias a hacer el trámite a la empresa. ¿Pero tienen un solo medidor? Sí, porque viven 3 familias dentro de una misma casa. Por ejemplo, en un departamento aquí hay sectores... Tendría que ir perdón que interrumpa, tendría que ir a quien está a nombre del medidor. Y si él está por debajo del 80% de vulnerabilidad, ministro, usted me corrige,
se podría acoger al beneficio. Es decir, si ese medidor, pongamos el ejemplo, viven 3 familias, las 3 familias tienen ficha de registro social de hogar, pero el medidor está a nombre de uno de ellos, y esa persona que está el medidor a nombre de él tiene un registro de ficha de registro social de hogar menor al 80%, ¿se acoge al beneficio, ministro? Claro, si hay 3 familias en una vivienda, son 3 hogares, tienen los 3 fichas bajo el 80%, presentan esas fichas y acceden al beneficio. Bien, puede ir unos, ¿a nombre de quién está el medidor? Y la ley no dice expresamente quién tiene que ir, pero sí dice razonablemente que todos los jefes de hogar tienen que presentar sus antecedentes, digamos, de vulnerabilidad. Correcto. Es muy probable, presidente, que las compañías habiliten, y eso se está conversando con la superintendencia, portales en la página web para poder hacer esto de manera más expedita. Hoy día no es necesario ir físicamente a las sucursales de las compañías. Y eso está especificado en el artículo 6º, dice usted. Sí, presidente. Sí, este mecanismo general, no esto último que acabo de decir del portal, ¿no? Pero el mecanismo general está establecido en el artículo 6. Sí, como dice de que tienen que los jefes de familia tienen que presentar los antecedentes, todo eso como no está claro, pero lo bueno es que aquí el ministro lo está aclarando y eso se supone que va a ser el espíritu de la ley. O sea, en algún momento si es que las empresas intentan hacer algo distinto o dificultar el acceso a esta familia a ese subsidio, yo creo que con este debate que se está dando se va a poder aclarar la ley en algún momento y después bajo oficio, de alguna forma, porque es importante que lo aclare aquí el ministro. Ministro, porque yo insisto, es decir, con la aclaración, yo lamentablemente no tengo aquí a mano impresa la ley, pero con la aclaración que está haciendo usted en este minuto, de que si uno pasa los umbrales de 15 metros cúbicos y 250, y si en esa familia están por debajo del 80% de vulnerabilidad en la ficha de registro social de hogar, se pueden acoger al beneficio, yo creo que despeja una duda muy legítima que teníamos. Y yo espero que sea textualmente así, porque si es así, despejamos al tiro el inconveniente que podría suscitarse con quienes están por encima de su umbral. Claro, pero déjeme decirlo nuevo, yo creo que estamos de acuerdo y es lo que la ley hace. Si hay agrupaciones colectivas, que no es una definición legal, eso es lo que estamos poniendo en la ley, entendiéndose grupos de familias o habitacionales, villas, poblaciones, que cuenten con medidores comunes, o sea, varias familias en una vivienda que tienen un solo medidor. Si ese medidor supera el umbral, porque hay varias familias detrás, y esas familias presentan su registro social de hogares mostrando que están en el 80% de vulnerabilidad, van a poder acceder al beneficio. Después se tiene que chequear que al tomar el total dividido por el número de familias no superen el umbral, ¿no es cierto? Corregir el efecto del número de hogares. Pero eso es lo que busca hacer la ley, efectivamente. O sea, digámoslo al revés, que nadie, ninguna familia que consuma menos de los umbrales definidos quede fuera porque comparte un espacio con otra familia. Y por lo tanto, al sumarse, superan los umbrales, ¿no es cierto? ¿Alguna duda, estimadas diputadas, diputados? Sí, presidente, tengo otra duda que se me olvidó también. Sí, diputado Boris Barrera. Habla, en una parte dice de que ojalá lo pudieran explicar aquí, la forma en que se pierde el subsidio, porque hace referencia a un artículo que dice cuando no cumpla el pago de no recuerdo bien, lo pierde el beneficio. Eso me gustaría que lo pudieran aclarar. Es decir, ¿cuándo se pierde el beneficio del subsidio? Ministro, sí, ¿pudiera precisar aquello? Tal como esto vuelve a lo que conversábamos hace algunos minutos, ¿no es cierto? Que el espíritu de esto es un esfuerzo tripartito, ¿no es cierto? El Estado pone un subsidio, las compañías absorben, acordémonos, todos los intereses de cobrar en cuota y absorben además este remanente final. La parte que hacen las personas no tienen que devolver la deuda, pero tienen que comprometerse a pagar en tiempo y forma
sus consumos futuros, ¿no es cierto?, sus cuotas mensuales. Entonces, en ese espíritu es que las personas que no cumplen su parte, o sea, dejan de pagar, habiendo accedido al beneficio, dejan de pagar sus cuentas, aunque no van a tener ningún recargo, como dijimos, pierden el beneficio al que accedieron. ¿No es pero ese, para precisarlo, me parece bien, es decir, yo solo pierdo el beneficio si las cuentas futuras en algún momento las debo de pagar. Pero ¿cuánto el horizonte de tiempo? ¿Eso es infinito? No, solamente hasta los 48 meses. O sea, si han pasado, por ejemplo, si han pasado 24 meses y usted pagó sus cuentas, recibió el subsidio de 15% mensual por 24 meses, y en el mes 25 usted deja de pagar sus cuentas, pierde los subsidios por los 24 meses que faltan. Perdería el subsidio por los 24 meses que faltan. Claro, pero no tiene que hacer un cheque para devolver los 24 meses que ya recibió. Es decir, la gente no perdería el beneficio siempre y cuando se mantenga al día en las 48 cuotas. Es decir, si en la cuota 50, por a veces razones yo dejo de pagar, es decir, en el mes 50, no en la cuota, porque yo no tengo ni un problema. Ni un problema, ni un problema. Y acuérdense que esas 48 cuotas para las personas que cumplen con los beneficios, con los requisitos, no tienen ningún recargo. Porque todo el recargo lo absorbe el Estado, ¿no es cierto? Hay que mantenerse al día el pago de la deuda, de la cuota mensual. Exactamente. ¿Y qué es la parte de la solución tripartita que ponen las personas? De hecho, algunos eran partidarios de que parte de la deuda acumulada la pagaran también las personas, ¿no? Con ayuda, ¿no es cierto?, con holgura. Aquí no la tienen que pagar, pero sí estamos exigiendo, razonablemente, que cumplan con el pago oportuno de sus cuentas futuras. Correcto. Diputadas, diputados, ¿alguna consulta más? ¿Alguna duda? ¿Estamos claros? El diputado Miguel Mellado ha planteado, y lo vuelvo a señalar, de que pudiéramos votar hoy día mismo el proyecto. Habiéndose hecho todas estas clarificaciones por parte del ministro, subsecretario, superintendente, ¿habría voluntad para votar el proyecto hoy día mismo? Pregunto. Porque requerimos la unanimidad, porque esta sesión no fue convocada para votar. Presidente. Don Boris Barrera está pidiendo la palabra, presidente. Diputado Boris Barrera. Sí, presidente, la verdad es que a mí me gustaría escuchar, como le manifesté anteriormente, por lo menos un par de organizaciones. Hagamos lo siguiente, diputado. Mire, presidente, si es que hay apuro, sí. O sea, yo entiendo que es importante legislarlo rápido, que no es culpa nuestra. Estoy dispuesto a sesionar las veces que sean. O sea, de aquí, pero mire, hagamos lo siguiente. Que sea, pero me gustaría antes escuchar a la organización. Ya voy a hacer la propuesta. Juntémonos el lunes en la tarde, de nuevo, a las 3 de nuevo, si les parece, y ahí escuchamos a organizaciones y votamos, porque nosotros tendríamos que llegar con el proyecto y así la Comisión de Hacienda lo ve el martes y el miércoles se vota en la sala cuando seamos convocados a la sesión especial. Jaime, ¿les parece? ¿Me permite, Jaime, una sugerencia? Sí, diputado Miguel Mellado. Tiene la palabra. Mire, podríamos votar en general hoy, usted colocar hasta el lunes a las 12 las horas para indicaciones, si es que las quiere, porque Boris Barrera quería colocar algunas, ¿cierto? Y en la tarde del lunes escuchamos como elementos de mejor tomar decisiones a esas organizaciones y votamos en particular el lunes en la tarde con las indicaciones y en las indicaciones. Y hacemos algo mucho más expedito. Presidente, ¿me permite una precisión reglamentaria? Tengo que pedir autorización. Primero, luego de votar en general, no se podrían admitir más audiencias públicas. Sí, se puede. Sí, yo segundo, claro, hay que pedir autorización para sesionar el día lunes y martes. Sí. No, mire, sí, es súper simple. Mejor no votemos hoy día, convocamos a reunión el día lunes a las 3, escuchamos algunas organizaciones para que nos despejen algunas dudas y votamos, despachamos el proyecto hasta total despacho, dando la posibilidad que se puedan presentar indicaciones en la discusión. ¿Les parece? Presidente.
Voy a pedir autorización, eso sí, yo, para que nos den la unanimidad para que funcionemos el lunes. Diputada Sofía Zip tiene la palabra. ¿La posibilidad que el lunes sea recibir gente y votar y despachar el proyecto el mismo día el lunes? Eso es lo que está diciendo, sí. Eso es lo que estoy diciendo, Sofía. Ah, ya, perfecto. Como alguien dijo lunes y martes, lo voy a hacer. No. Lo que pasa, darle la posibilidad que lo vea Hacienda el martes, y como estamos convocados para el miércoles, sí, está con resaca. La Sofía anda haciendo. Yo no que estar lunes y martes. Por eso, darle la posibilidad que lo vea el martes Hacienda, y nosotros lo vemos el miércoles en la sala. ¿Les parece? Sí. Presidente. Le hizo bien el sol, Jaime, la almorzó bien hoy día, me parece muy bien. El ministro está pidiendo la palabra, presidente. Mire, diputado Miguel Mellado, siempre mi espíritu con este gobierno y con el que viene va a ser de colaboración, no de obstrucción. Me parece bien. El ministro está pidiendo la palabra. El gobierno que viene de Nuevo Pacto Social. Va a ser, por cierto, va a ser de colaboración. De la nueva concertación, me parece bien. Oiga, presidente, algo sí, yo quería decir. Dígame. Sí, ¿qué pasa, por ejemplo, si las organizaciones plantean algo que amerite alguna indicación? ¿Cómo? La presentamos ahí, pues. Se presenta ahí. Ya. Es el acuerdo. Es decir, el acuerdo es que vamos a sesionar el lunes a las 3. Ahí se vota en general, después de haber escuchado a las organizaciones, se vota en general y se pueden presentar indicaciones en el momento. Es el acuerdo que pidió. ¿Ya? Muy bien, ministro, no sé acaso quiere complementar algo usted ante este espíritu de colaboración que manifiestan las fuerzas de oposición por despachar rápidamente el proyecto. Solamente agradecer la buena disposición de la comisión, el buen espíritu, y nos vemos el lunes a las 3. Vamos a reservar. Usted va a estar el lunes a las 3. Sí, y tal vez el superintendente de electricidad y de... ministro, una cosa que me entró una duda, cuando el gas no entra, ¿no? No. Quedó fuera. Sí. Don Nicolás Rodríguez está pidiendo la palabra, presidente. Tiene la palabra. Presidente, muchas gracias por darme la palabra. Primero me presento, soy el asesor legislativo del ministro Moreno. Y le quería hacer una consulta netamente práctica. En caso de abrirse indicaciones y que se presente alguna indicación en la Comisión de Economía y luego se vote en la sala, eventualmente tendría que existir un tercer trámite, ¿no es cierto? Así es. Entonces, si se vota en la próxima semana, la última semana legislativa, requeriríamos que eventualmente se vote antes para que alcance a tramitarse en el Senado. Así se vea en la comisión y en la sala del Senado también. No sé si era posible quizás se votara en la sala el día martes para el miércoles se vote en el Senado. No, es que estamos siendo convocados el día miércoles para la sala. No hay sala el lunes tampoco. No, ni lunes ni martes. Hacemos trabajar a los senadores y a ellos les gusta trabajar de vez en cuando. Muchas gracias. Entonces, ratificamos el acuerdo que el día lunes tenemos sesión a las 3. Escuchamos, no sé, Boris, usted va a plantear algunas organizaciones que participen para que le diga al secretario para que los inviten. Sí, y votamos en general después de escucharlo a ellos y después iniciamos la discusión en particular hasta total despacho con nuevas indicaciones que puedan surgir después de escuchar a las organizaciones. De tal manera que el día martes la Comisión de Hacienda lo pueda ver y el miércoles lo estemos votando en la sala como corresponde. ¿Habría acuerdo, no? Sí. Muy bien. Presidente, hay dos cosas sí que le pediría que tiene que hacer. Una, hablar con los comités parlamentarios para que lo incorporen en tabla para el miércoles. Y segunda, ya les avisé mire, siempre pienso un minuto antes que usted. Ya les avisé que estoy pidiendo autorización para sesionar el lunes a las 3. No. Estoy diciendo que también lo coloquen en tabla el miércoles. No, lo van a colocar, no se preocupe. Ya. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias, ministro, su secretario, superintendente. Gracias. Secretaria y secretario, diputado. Nos vemos el lunes a las 3, entonces.